Esta es la clase número 28 del nivel 7. Dice análisis de una destrucción de un reino demoníaco. Pastor Roger menciona el versículo: la verdad os hará libre, y debemos realmente conocer esa verdad. El análisis es para corroborar lo que aprendimos durante este entrenamiento. El pastor Roger nos dice con respecto al liberador. El liberador debe identificar las puertas por donde entró. Debe comenzar por las maldiciones generacionales, porque esa es la puerta más antigua, la de nuestros ancestros y nuestras generaciones pasadas. El pastor Roger en la liberación varias veces pregunta por esta puerta, y el demonio habla en diferentes lenguas, ¿verdad? Entonces él ordena hablar en español. Pero buscar al líder, al jefe demoníaco, siempre al más alto rango, es lo que viene luego de identificar las puertas y también identificar al alto rango, porque él va a decir también por dónde entró. El pastor Roger dice también que pueden haber muchos reinos, los cuales descubrimos con la interrogación. No debemos mantener un diálogo, sino la interrogación pertinente que nos ayude a descubrir el jefe, el de alto rango, y también las puertas por cual entró. Solicitar que el que se manifieste es importante, es vital, se postre ante el trono de Jehová Dios, y si lo hace así, entonces ellos siempre reconocen la soberanía de Dios, y que Dios es el todopoderoso y que Él es el mayor de todo. Entonces hay que sustentar siempre a que diga la verdad ante el trono de Jehová Dios. También nos recomienda que cuando se esconden o no hablan o no quieren decir quién es o mienten, porque la palabra de Dios dice que Él es el padre de la mentira y que Él es mentiroso y homicida desde el principio. Entonces hay que llamar e identificar al menor de los demonios o al alto rango. Si es al menor y lo reconoce ante el trono de Jehová Dios, pedirle que se haga a un lado y llama al de alto rango, al más poderoso. También nos dice que en la liberación siempre hay varios reinos. Hay reinos diferentes y hay reinos también independientes, como por ejemplo el de la drogadicción, la lascivia, la pornografía, las enfermedades como el cáncer, etc. También nos afirma que nosotros contamos con toda la autoridad de Dios, que Dios mismo le dio a Jesús, a su Hijo Jesús, y que Jesucristo a la vez le dio a la iglesia, o sea, a cada uno de nosotros, para usar esa autoridad. Entonces tenemos que estar conscientes de que nosotros mandamos en el nombre de Jesús y que la autoridad está para que la usemos. También es posible, nos cuenta el pastor Roger, someter a un demonio a otro demonio. Por ejemplo, al más bajo rango, someterlo al más alto rango, o al demonio más colaborador. Entonces a ese le podemos interrogar y sacar la mayor verdad posible. También él nos demuestra en esta liberación para los liberadores que es posible ponerlos a trabajar a ellos en el nombre de Jesús. Y la otra cosa que deben hacer entonces es sacar todos los demonios que hay, los otros reinos, y que arreglen todo el desastre que hicieron, todo el daño que ocasionaron a esa persona, adentro de esa persona y a toda su familia también. Se puede echarlos en el nombre de Jesús a todos juntos, cuando no hay colaboración de parte del demonio, cuando se esconden, cuando no quieren hablar, especialmente entonces cuando no se quieren ir también. Entonces argumentan, se excusan, se esconden, quieren dialogar, etcétera, etcétera. Entonces se los puede pegar a todos juntos y echarlos a todos de una vez, y usar de esa forma la autoridad que Jesús dejó a cada uno de nosotros. En el video nosotros notamos específicamente estos pasos que el pastor Roger nos recomendó. Usar la autoridad que Jesús nos dejó. El demonio quiere confundir, ese es su trabajo. Habla en varios idiomas.
Eh, pero el pastor Roger le ordena, usa la autoridad, le ordena hablar en español e insiste cuál es la puerta por la que entró. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar y comenzar por las maldiciones generacionales. Vemos también en el video que el demonio, luego de mucho querer confundir, mentir y argumentar ante el trono de Jehová Dios, debe rendirse y decir la verdad. Tenemos que usar el trono de Jehová Dios para sustentar la verdad de cada uno de ellos, porque ellos pueden reconocer y pueden postrarse ante el trono, porque saben que es mucho mayor que él. El demonio dice que está en ella aún antes de nacer. Al fin identifica la puerta por la que entró y su trabajo es hacerla sufrir. El pastor Roger le aclara lo que el demonio ya sabe, que es una hija de Dios, que está perdonada por medio del sacrificio de la cruz. Ella está perdonada y esa es la clave. La clave es reiterar una y otra vez la cruz y que Jesús se hizo maldito por nosotros e hizo el único pacto de sangre verdadero. Tenemos que centrarnos en el sacrificio de la cruz y no en los demonios y en un diálogo profundo con ellos. Jesús se hizo maldito en la cruz trayéndonos perdón, salvación, sanidad y liberación. Y Jesús ya pagó la deuda. En eso tenemos que hacer hincapié y Él mismo lo hace una y otra vez en la liberación. El pastor Roger le dice también que ella es hija de Dios y el demonio le responde poquito, poquito. Otra cosa que confirma que los cristianos pueden tener demonios. En esta liberación vemos que una hija de Dios tiene demonios y tiene legiones, no tiene solo unos cuantos. Pero el demonio dice también que ella es un poquito nomás hija de Dios. Aparte de las maldiciones generacionales, por donde entraron están los pecados propios. El demonio dijo que ella tiene muchos y grandes pecados y se arrepintió solamente en parte. Entonces eso a mí me da la pauta de que nos cuesta a nosotros completar el cuestionario cuando nosotros tenemos pecados propios, porque el diablo no quiere que nosotros, nos pone mucha soberbia y no quiere que nosotros confesemos y digamos la verdad. A veces en parte, poquito a poquito, como dice el demonio que se presentó, poquito a poquito confesamos, pero no confesamos todo. Y es por eso que no nos podemos liberar completamente, porque no está el verdadero arrepentimiento en esa confesión. Me he dado cuenta a las personas que le he dado el cuestionario que le entra como una soberbia y no quieren responder el cuestionario. O si lo responde también a bases de mentiras. El pastor Roger busca en esta liberación al alto rango, porque el que se había presentado no era el alto rango. Entonces debemos preguntar su nombre y de qué rango es, eso es importante, y hacer que sustente la verdad ante el trono de Jehová Dios. Y él lo hizo perfectamente en esta liberación. Cuando se presenta un demonio de menor rango, hay que pedirle que se haga a un lado y llamar al de más alto rango, comandarlo a que se postre ante el trono de Jehová y le preguntamos su nombre. Cuando eso en un momento lo hace Roger con esta persona, con esta mujer, el demonio aparece, el más grande, y dice: yo soy el que soy. Sabemos que el diablo es mentiroso y homicida desde el principio, como dice su palabra, y en esta liberación lo podemos notar. Él siempre quiso ser mayor que Dios, desde el principio. Por eso Dios lo echó de su paraíso, ¿verdad?, con sus ángeles, porque anhelaban ser Dios. Y acá lo vemos con su nombre, se compara con Dios. Él mismo dice: yo soy el que soy. Y tenemos que saber que el demonio no es dueño de nada, no tiene territorio, todo es de Dios y todo el poder lo tiene Dios. Él es mayor y tiene todo poder, todopoderoso es. Entonces tenemos que tener en cuenta que, como dice su palabra, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
aunque el diablo y Satanás y sus demonios se hacen los dueños, pero realmente él engaña y él no tiene nada, él no tiene realmente nada, no es dueño de nada. El pastor Roger lo hace confesar y también hace hincapié en que liberarse es confesar. Si nosotros no confesamos lo que hicimos, no confesamos desde nuestros pecados propios, desde las maldiciones generacionales, entonces ¿cómo nos vamos a liberar? Esta mujer convivía con legiones de demonios. Me imagino la terrorífica vida que llevaba, la vida miserable que llevaba. Entonces esas legiones se transforman también en muchos reinos dentro de uno mismo. Fue impactante esta liberación, realmente aprendí muchísimo y fue de gran bendición.